Hola, hoy les mostraré un método de hacer tortillas de maíz panameñas. Quiero aclarar que nunca he visto cómo se hacen estas tortillas y tampoco nadie me ha enseñado, así que pueda que esta no sea la forma oficial de hacerlas. Este método lo hice a partir de lo que otras personas han escrito en varias páginas de internet y también de información que me han dado vendedores de maíz. Y me he atrevido a mostrarles este método a ustedes porque los resultados son tan igualitos que bien vale la pena publicarlo. Este es maíz amarillo y le llaman maíz viejo porque no es fresco, sino está deshidratado. Notarán que no son granos enteros, sino que son quebrados. Y según veo, la mayoría de los pedazos son de granos enteros que fueron partidos como en 2 a 4 pedacitos. La verdad no sé si las tortillas también se puedan hacer con granos enteros o quebrados en trozos más pequeñitos. Hemos lavado el maíz y le echamos mucha agua y lo ponemos a hervir. Lo herviremos por 1 hora y 15 minutos a fuego medio. El tiempo lo contaremos a partir de cuando el agua comience a hervir. Si se hierve mucho más, el maíz queda muy suave y no quedan crujientes las tortillas. Mientras que si se hierve muy poco, entonces el maíz queda muy seco y las tortillas quedan muy duras. Esta es la parte clave de este proceso. El maíz está listo cuando es posible aplastarlo con un tenedor sin mucha fuerza, pero no debe estar tan suave como una papa blanda tampoco. Este es un molino que se usa mucho en Latinoamérica para moler casi de todo. Echamos poco a poco el maíz en el molino. Vean cómo es la textura. Al amasarla debe sentirse suave pero no pegajoso. Se debe parecer un poco a la textura de la masilla que usan los niños para jugar. Para las personas que no tienen un molino, haremos una prueba triturando el maíz con una procesadora de alimentos para ver cómo sale. Vemos que salen muy parecidos, aunque la masa de la procesadora de alimentos deja algunos pedacitos sin triturar debido a que la cuchilla no siempre cubre todo el maíz. Ahora estamos echando el aceite. Estamos echando la sal. Ahora procedemos a amasar un poquito. Agregamos un poco de agua que se guardó de cuando se hirvió el maíz. Continuamos amasando un poco más, alrededor de 1 minuto.
Procedemos a pesar las porciones para hacer cada tortilla. Comenzaremos haciendo una bolita antes de comenzar a darle forma. Si ustedes quieren pueden hacerlo con un molde también. Ahora haremos lo mismo con la masa que se trituró con la procesadora de alimentos. Mostramos aquí unas tortillas comerciales. A la izquierda tenemos una de marca llamada La Sabrosita y a la derecha tenemos una de las más vendidas que es de la marca Riva Smith. La Sabrosita en su etiqueta dice que está hecho solo de maíz, agua, sal y aceite, mientras que la de Riva Smith, además de los ingredientes mencionados, tiene también yuca y huevo. Estaremos comparando nuestras tortillas con la de Riva Smith. Procedemos a freír nuestras tortillas a 175 grados Celsius por 5 minutos. Volteamos las tortillas a los 3 minutos. Veamos cómo salió cada una. En la tortilla triturada con la procesadora de alimentos vemos puntos blancos que son pedacitos de maíz que no llegaron a ser molidos bien. Ahora probaremos cómo salieron. Esta que fue triturada por la procesadora de alimentos está crujiente, pero se sienten los pedacitos de maíz que no fueron triturados bien.
La que hicimos con el molino tiene un exterior crujiente y un interior suave. Es exactamente lo que esperábamos. La del Ribasmith es muy crujiente, pero también se siente que ha absorbido un poquito más de aceite. Al final podemos concluir que el método usando el molino puede hacer tortillas que son totalmente parecidas a las originales. Para las personas que no tienen un molino, podemos decirles que usar una procesadora de alimentos podría hacer una tortilla muy aceptable. Y aquí tenemos una de las formas como se sirven, con un queso amarillo encima. Bueno, eso es todo por ahora, amigos. Les invito a que hagan las pruebas en sus casas y escriban sus resultados. Pueden hacer sus comentarios y preguntas que estaré revisándolos periódicamente. Gracias y hasta una próxima ocasión.